Ahora sí, empieza la clase. Buenos días, noches, tardes, que lo revise. Hoy día, la clase de hoy día vamos a avanzar entonces con la materia. Lo último que vimos fue la ley de Newton. Vimos la primera, la segunda y la tercera. Y ya se me olvidó qué fue lo que vimos. Y eso, pues vimos las leyes de Newton, vimos la aceleración como masa, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas, masa por aceleración, dinámica. Vimos la tercera ley de Newton y vimos un par de ejemplos. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer hoy día es ver ejemplos de fuerzas, los tipos de fuerza que vamos a manejar en este curso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y pasando a todo lo que es la diapositiva. Acá está. Aquí está. Chuta, justo. Yo no soy tan importante, así que me voy a dejar chiquito. Entonces, vamos a ver los tipos de fuerza que vamos a manejar en este curso, que son las fuerzas más elementales de mecánica, las más simples. No las vamos a ver todas las diapositivas, sino me voy a centrar en las que vamos a mostrar. La primera, la más clásica de todas, ya hemos hablado un poco de este tipo, de esta fuerza, que es el famoso peso. Lo vimos cuando vimos el lanzamiento de proyectiles. El peso, entonces, es la fuerza gravitacional que realiza la Tierra sobre cualquier objeto en la cercanía de su superficie. La famosa fuerza de gravedad, que como fuerza le vamos a llamar peso. Como bien dice acá. Si la masa de un objeto es m, la misma masa, tuvimos esta discusión de qué era la masa en el contexto de la inercia, le habíamos establecido que era, era precisamente la inercia, era lo que le costaba al objeto que lo movieran. Esa misma masa va a ser importante ahora en la gravedad. Entonces, si la masa de un cuerpo, de un objeto es m, la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra suele ser g vectorial, ¿cierto? El vector gravedad. La fuerza peso es masa por aceleración, la misma lógica. ¿Viste? La fuerza peso es definida como masa por aceleración. Eso es todo. Digamos, el tipo de fuerza, la más clásica de las fuerzas que uno maneja. Como observaciones del peso, aquí, como digo, como acá estamos haciendo física, estamos estudiando, viendo conceptos más elementales, así que acá uno suele pedir ser más riguroso con ciertos conceptos. No confundan, al menos no en este curso, la masa de un objeto m con la fuerza peso sobre un objeto p. Nosotros en lo cotidiano, ¿cierto? Estamos acostumbrados a mezclar estos conceptos, más que los conceptos, las palabras, los vocablos. Decimos cuál es el peso, cuánto pesa un objeto, nos estamos refiriendo generalmente a la masa. Si a usted le preguntan, van a la feria, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que pesar, no sé, el pan? Y eso generalmente está asociado a la masa, a los kilogramos. ¿Ya? En rigor, cuando uno mide la masa, medir la masa es masar, medir el peso es pesar. Y el peso entonces es la fuerza de la gravedad, no es la masa. La masa es una cosa, el peso es otra. Esto, por supuesto, tiene que ver con que uno los mezcla estos conceptos porque puede obtener la masa en función del peso, ya que para todos los cuerpos, para todos y cada uno de los cuerpos, bajo la acción de la gravedad, se va a cumplir la ecuación 7, que está en la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los cuerpos, independientes de su masa, por causa de la gravedad, van a sufrir la misma aceleración. Creo que la clase pasada lo comenté, que eso está en las bases de la ciencia. Eso no necesariamente tiene que ser así, pero se cumple por estas cosas que la naturaleza a veces nos entrega, que no son tan triviales, se cumple. ¿Ya? Por ahora tienen que quedarse entonces que la fuerza del peso es la masa por la aceleración. Y por supuesto que uno puede hablar de la fuerza peso en la superficie de otros astros, como la Luna, como el Sol, o cualquier cuerpo celeste, o cualquier conjunto de cuerpos celestes, o objetos astronómicos, ¿cierto? Como una galaxia, como un agujero negro, qué sé yo. Y para obtener el valor del peso de cualquier cuerpo en las cercanías de otro cuerpo, se considera la aceleración de la gravedad del objeto acá. Acá en la ecuación 7, ¿cierto? Es la gravedad de la Tierra. Nosotros vamos a trabajar siempre con la gravedad de la Tierra, con algún valor que va a ser siempre el dado. Generalmente va a ser dado por 1. Si uno no se los da, asumen que es 9,8. La recomendación es que asuman que es 9,8 como un número, no como un valor medido, por todo este tema de la cifra significativa. Acuérdense que esto nos va a acompañar siempre en el curso, el tema de la cifra significativa. Aquí estamos el ejemplo con respecto al tema del peso. Consideré una persona de prueba, persona de prueba suena como muy
utilitario, cuya masa es de 75 kilogramos. La aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra es, ahí está en forma de norma, ¿cierto? Para no meternos con los vectores, con las direcciones, 9,80 metros por segundo cuadrado. Ese valor va a depender de la fuente, va a depender de la literatura. A veces aparece como 9,81, en algunas partes 9,79, pero siempre ronda los 9,8 metros por segundo cuadrado. En la Luna la gravedad es 1,62 metros por segundo cuadrado y en Júpiter la aceleración de gravedad es 24,8 metros por segundo cuadrado. Y si nos pidieran, por ejemplo, calcular el peso de cada astro, en cada astro de la persona, serían como están en las ecuaciones 8, 9 y 10. La ecuación 8 es el peso en la Tierra, que es la masa no cambia, por la gravedad de la Tierra, es 9,8, 9,8 por 75 son 735 newton. El peso en la Luna, que sería la masa, insisto, la misma, por la gravedad de la Luna, 1,62 metros por segundo cuadrado. El producto son 122 newton. Y el peso en Júpiter es la masa, que es la misma por la aceleración de gravedad, que es 24,8 en el caso de Júpiter. Y esto nos da un resultado de 1,86 por 10 elevado a 3 newton. Por supuesto que esto está escrito considerando ciertas cifras significativas y en este caso notación científica en el caso de la 10. Del ejemplo, acá hicimos el ejemplo con dos astros, la Tierra que es medianamente masivo, la Luna es menos masiva que la Tierra, Júpiter muy masivo, el campo de gravedad de un astro depende de su masa. Y este ejemplo deja en evidencia que el módulo del peso es diferente cuando lo consideramos en distintos astros. El peso de un cuerpo cambia dependiendo del astro. Acá están las comparaciones de los resultados. La razón entre el peso de la Luna y la Tierra es más o menos un sexto. Es dividir, ¿cierto?, este 122 por 735, que se reduce a dividir las aceleraciones de gravedad, es más o menos un sexto. Esa es más o menos la gravedad de la Luna. Y en el caso de la gravedad de Júpiter sobre la Tierra, Júpiter tiene, la gravedad de Júpiter es el doble y medio, ¿cierto? Es 2,5 veces, 2,53 veces más masivo que, o sea, perdón, 2,53 veces más, la aceleración de gravedad es 2,53 veces más grande en Júpiter que en la Tierra. Aquí está entonces la conclusión, el peso que siente el peso, la masa no cambia. El peso que siente la persona en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, en la Luna es menor, ¿cierto? Y en Júpiter la misma persona tiene o va a sentir un peso de 2,53 veces mayor que la Tierra. Y eso es porque, de nuevo, el peso va a depender de la gravedad, del valor de la gravedad. Por supuesto que el valor de la gravedad depende de cada astro. Nosotros, a nivel de ejercicio, o salvo que de repente uno ponga así como, salvo que la gravedad sea la incógnita, lo dudo. Pero podría pasar, y si pasa, tienen que estar atentos con ese tipo de cosas. ¿Ya? Ese es el peso, es la fuerza de la gravedad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? Si tienen dudas, consultas, me van preguntando. Otro tipo de fuerza que va a estar muy presente va a ser la fuerza normal, que ya la comentamos un poco la vez pasada. ¿Ya? ¿De dónde viene la fuerza normal? ¿Cómo se origina? Bueno, acá tenemos el ejemplo clásico, suponiendo una masa M, el rectángulo, ¿cierto?, gris, que se encuentra en reposo sobre una mesa. Ese objeto, al estar en reposo sobre la mesa, va a estar atraído por la Tierra mediante la fuerza de gravedad. Ojo con esa paréntesis que dice acción, que eso es importante. Ahí está, que es la fuerza de gravedad, que va a ser igual a la fuerza OT. Eso es porque la fuerza de contacto, ¿cierto? Al estar la gravedad tirando hacia abajo, este objeto, esta F que acá en el gráfico aparece como FMO, es F, no recuerdo la nomenclatura acá, pero es ese FMO. Este objeto produce sobre la superficie de la mesa una fuerza hacia abajo. ¿Ya? Porque la mesa siente el peso, digamos, del objeto, así que siente una fuerza hacia abajo. El asunto es que esto no se cae. Y como no se cae, hay que caracterizarla. La caracterización es que lo que ocurre es que, en virtud de la tercera ley de Newton, existe una reacción a esta acción, que es la fuerza que ejerce
el objeto, perdón, claro. ¿Cómo te sí, creo. Ya, perdón. Acá lo que menciona es que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza que siente el objeto sobre la Tierra y existe una reacción que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto. Que es básicamente es una forma fancy de decir que este objeto debiera caer. Pero el objeto, ahora sí, no acelera porque la mesa lo sostiene. Así que si la mesa lo sostiene, eso significa que se está aplicando una fuerza que es igual sobre el que es sobre el objeto, perdón, que la aplica la mesa, con con el objeto de impedir que esta siga descendiendo. Nosotros ya sabemos todo de lo cotidiano, ¿cierto? Todos tenemos, yo tengo mi computador encima de una mesa. Creo que todos podemos estar de acuerdo que efectivamente los objetos uno sobre otro están ¿cómo se llama? En equilibrio, no descienden permanentemente. A esta fuerza que se opone a este movimiento, que es debida, ahora sí, a que el objeto está ejerciendo una fuerza sobre la mesa, que es la fuerza de gravedad, que debería caer hacia abajo, y que por la tercera ley de Newton, por reacción, la mesa ejerce una fuerza sobre el objeto, que apunta hacia la dirección opuesta, ¿cierto? Hacia arriba. Esta fuerza está de acá, esta fuerza de la línea negra, que es la fuerza objeto-mesa, ¿cierto? Estas fuerzas que se oponen al movimiento es lo que nosotros conocemos como fuerza normal. ¿Ya? Son simplemente las fuerzas que aparecen debido al contacto entre objetos que tienden a oponer, a establecer una oposición al movimiento. ¿Ya? Cuando uno se sienta sobre una silla, la silla ejerce una fuerza sobre uno, que es la normal. El ejemplo que hice en la clase de empujar la pared, ahora lo dije bien, de empujar la pared ejerce una fuerza contra mí. Yo soy el que está ejerciendo la fuerza, pero yo estaba en equilibrio. Esa fuerza que me mantiene en el equilibrio es lo que se denomina normal. Se denota por la letra n vector, porque es una fuerza, y se le llama normal. Escuché algo. Y se lo denomina normal porque siempre es perpendicular, es decir, normal a la superficie donde el objeto está apoyado. Eso es importante. ¿Ya? La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie. Este es un ejemplo clásico simple donde tenemos un objeto donde están todos los objetos ya sea verticales o horizontales, y en este caso horizontal, debido a que está la gravedad empujando hacia abajo, así que uno suele evitar o frenar la fuerza de la gravedad hacia abajo poniendo un objeto que apunte, perdón, una superficie que sea paralela al horizonte, digamos, que sea perpendicular a la gravedad, y esta fuerza perpendicular a la gravedad es la que en ese objeto causa esta fuerza perpendicular opuesta, que es la normal, que es la que mantiene a los objetos, digamos, sin caerse eternamente al estar en contacto con otro objeto. Y nuevamente lo importante de la normal es esto de acá. Primero que en general, ojo que esto en general, hay algunas situaciones en las que no, mantiene el objeto en equilibrio, y siempre es perpendicular a la superficie donde el objeto está apoyado o donde se está ejerciendo la acción de la fuerza. En este ejemplo particular, sobre el objeto, las únicas fuerzas que actúan son la normal y el peso, que generalmente son fuerzas opuestas, donde el peso apunta hacia abajo, esa Fg, la fuerza que el objeto ejerce sobre que se ejerce en el objeto por la Tierra, y la normal que apunta en este caso hacia arriba se va a oponer al movimiento, que es la fuerza que el objeto recibe a causa de la mesa. Esta fuerza normal la causa la mesa sobre el objeto. Como el objeto no acelera, que es lo que usualmente uno le pide a las fuerzas peso, se puede acudir a la primera ley de Newton para escribir, a la segunda, no a la primera, para encontrar una expresión algebraica de la normal. La sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Va a ser igual a 0, y aquí está la sumatoria de las fuerzas. La fuerza normal, el módulo, la fuerza normal aquí la escribimos simplemente como el módulo por el vector, que es J en este caso, apunta en el eje Y, y apunta hacia arriba, así que la normal es positiva, menos el peso del objeto, que es esta fuerza Fg de acá. El peso es mg, como recién lo acabamos de ver, ¿cierto? La fuerza peso es la masa por la gravedad, que apunta en el eje J, y de esto, por igualdad de vectores, podemos despejar y encontrar que en casos como este, esto no siempre se cumple, pero en general se cumple, la normal va a ser igual a la gravedad por la masa. Es decir, tiene el mismo módulo que el peso,
solo que su origen es distinto. Su dirección es distinta y su causa es distinta, por supuesto. La gravedad es causada por la Tierra, la normal o las fuerzas normales son causadas por los objetos que entran en contacto. Y de esta manera, en este ejemplo, el cuerpo permanece en reposo debido a que la normal posee el mismo módulo que el peso, equilibrando las fuerzas. En realidad, ¿cierto? Esto más bien una conclusión, ¿cierto? Esto de que la normal posee el mismo módulo que el peso es más bien una conclusión de que la normal equilibra las fuerzas en situaciones como esta y le impide al objeto moverse. ¿De acuerdo? Esa es la normal. Tenemos un par de propiedades de la normal. Dos superficies en contacto interactúan oponiéndose que una pasa a través de la otra, que es una cosa de la vida cotidiana, digamos. Los objetos no se atraviesan. Eso es lo que causa la fuerza normal. La fuerza normal siempre perpendicular a la superficie de contacto de los objetos. Y si el contacto desaparece o la superficie se rompe, la normal se hace cero. ¿Ya? La normal siempre va a ser una fuerza de contacto. Si no hay contacto o si la superficie cede, será cero. Y ahí tenemos dos ejemplos. El ejemplo de una persona apoyada en una pared, que es muy parecido al ejemplo que yo en la clase, de yo tratando de empujar una pared, básicamente lo mismo. Y en ese caso, la situación es una situación de equilibrio. Todos nosotros nos hemos apoyado alguna vez en una pared. Y esa situación de equilibrio, al menos en ese caso, es en el eje X, ¿cierto? En el eje horizontal. Esa situación de equilibrio se deviene de la existencia de la fuerza normal que la pared ejerce sobre la persona. Y tenemos ese otro ejemplo que vamos a profundizar en ese tipo de ejemplos, ¿cierto? Los famosos planos inclinados. Ya vamos a profundizar en ellos, ahí están. Tenemos una persona deslizándose sobre un plano que está inclinado, un plano inclinado, y nuevamente, a pesar de que está inclinado, la normal es perpendicular a la superficie de contacto, es decir, es la montaña, la montaña ejerce la fuerza normal sobre el esquiador y además la ejerce en este caso con cierto ángulo y cierta inclinación respecto a la horizontal, digamos, tradicional que sería la horizontal digamos, del suelo, ¿no? En este caso el plano, la montaña está inclinada, así que la normal también va a estar inclinada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso no es lo que quería hacer. Entonces, esos son tipos de fuerzas clásicas que van a aparecer. ¿Qué otra fuerza clásica uno hace aparecer? Ojo, cuando hablo de hacer aparecer es... me refiero a nivel de ejercicio, ¿cierto? De ejercicio pedagógico, a nivel de enseñanza, son las cuerdas y las poleas ideales. ¿Ya? Que el clásico ejemplo son una cosa así, ¿no es cierto? Una cuerda, un objeto que está tensionado, y una polea que es una situación de este tipo, como una rueda donde pasa donde puede pasar un hilo o una correa o una cuerda o una cadena. ¿Ya? Esas son las cuerdas y las poleas ideales. Deme 5 segundos, vuelvo al tiro. Ya, volví. Entonces tenemos las cuerdas y las poleas ideales, que son estos objetos que nos ayudan mucho a nivel pedagógico, en la práctica también funcionan, eh, que son aparatos que aparecen en distintas aplicaciones de la ley de Newton, aparecen en variados fenómenos, varias situaciones de análisis, son interesantes también para resolver ejercicios, y nosotros los solemos idealizar, como siempre, para simplificarnos los cálculos, de tal forma que nos quedamos con las propiedades más importantes. ¿Cuáles son las propiedades más importantes? De las cuerdas ideales es que las cuerdas no poseen masa, no se estiran, es decir, no son como un resorte, y solo transmiten fuerza y además la fuerza que transmiten es pareja. ¿Ya? Es decir, si ustedes tienen una cuerda, como el ejemplo que estaba acá, si tienen esta cuerda transmite una tensión, que está la tensión que ejerce la cuerda sobre el techo y la tensión que ejerce la cuerda sobre el objeto. Esta tensión es la misma, o sea, transmite fuerza. ¿Ya?
Y además transmite la fuerza con el mismo valor, y esto viene a consecuencia de que el objeto no se, la cuerda, como dice acá, no se estira. ¿Ya? Si se estirara podría cambiar la fuerza, pero en este caso las cuerdas no se estiran, las cuerdas ideales que vamos a considerar para el curso, y solo transmiten fuerza. Y además no poseen masa, así que no hay que considerarlas en la ecuación, digamos, de la aceleración, ¿cierto? Porque la aceleración, perdón, la sumatoria de las fuerzas igual masa por aceleración. Masa, si la cuerda tuviera masa, había que considerar la masa de la cuerda. Nosotros para simplificarnos, para simplificar o idealizando, no vamos a considerar la masa de la cuerda. Esa es una cuerda ideal, entonces. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las poleas ideales, estas rueditas que yo les mostraba acá. Ya voy a profundizar en esto más adelante. Por ahora estamos haciendo la descripción o comentando los tipos de fuerza. Estas poleas de acá, estas rueditas que... poleas, creo que todos conocemos lo que son las poleas. ¿Cómo las vamos a idealizar? Como ruedas que permiten cambiar la dirección de la fuerza transmitida por una cuerda. Eso es. Entonces, en el ejemplo que teníamos acá, que tenía yo acá al lado, esta es una única cuerda, ¿ya? Y esta única cuerda, al ser una cuerda ideal, transmite la misma fuerza T, así que esta fuerza T que se siente a este lado es la misma que... sí, lo están viendo. Es la misma que se siente al otro lado, porque es una cuerda ideal, transmite fuerza, y esta polea lo que hace es cambiar la dirección de la fuerza transmitida. Fíjense que en el ejemplo anterior de esta cuerda, una cuerda que no cambia de dirección tiene una fuerza que en este caso es del techo, perdón, de la cuerda que produce sobre el techo, y la otra que es la misma, tiene que ser la misma por igualdad, es la fuerza que se ejerce, la masa sobre la cuerda. Estas dos fuerzas que se ejercen sobre la cuerda, que son en este caso son las verdes, son iguales. ¿Ya? Pero son iguales en dirección opuesta porque están en un lado y en otro lado de la cuerda. En este otro ejemplo, las fuerzas son las mismas, pero las direcciones además son las mismas. O sea, el módulo es el mismo y la dirección es el mismo. ¿Y esto es por qué? Porque entre una y otra está la polea, que lo que hace nuevamente es cambiar la dirección de la fuerza. ¿Ya? Eso es todo lo que va a hacer la polea. Además, las poleas van a ser sin fricción, por lo tanto, no van a disminuir la fuerza que transmite la cuerda. ¿Ya? Esas son las cosas que vamos a asumir, a suponer. Ok, entonces eso de las cuerdas y poleas ideales que también las vamos a incluir en nuestra caracterización. Ya, entonces, acá tenemos un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño resumen de cómo usar las leyes de Newton. Aquí están las consideraciones que hay que tener para ejercerlas. Un poco esto ya lo hemos visto. Primero, resolver problemas con objetos en equilibrio o sea, son para resolver problemas con objetos en equilibrio, es decir, la aceleración es cero, o con aceleración, cuando la aceleración es distinta de cero, ya que bueno, en consecuencia, si la aceleración es distinta de cero, en función de la segunda ley de Newton van a aparecer fuerzas. Y eso a lo largo no solamente de una línea recta, sino de todos los ejes en los cuales se ejerzan fuerzas externas. Y dependiendo, ¿no es cierto?, de la situación, no vamos a considerar el movimiento rotacional, eso no lo vamos a considerar aún. Y la fricción, eso va a depender del problema, ¿ya? Eso no siempre es así. A veces sí vamos a considerar la fricción, de hecho tenemos que introducir la fuerza de fricción. Siempre vamos a considerar que las cuerdas y poleas son ideales, es decir, las cuerdas no poseen masa, son inextensibles, solo transmiten fuerza. Es muy parecido al ejemplo del que yo lo denominé gancho en el ejemplo del carrito de la clase anterior, de la clase del miércoles. Y las poleas tampoco tienen masa, no generan fricción y solo cambian la dirección de la fuerza que generan las cuerdas. La magnitud de la fuerza, esto es para considerar la ley de Newton sobre cuerda, ¿no es cierto? A eso se refiere con línea recta. La magnitud de la fuerza que ejerce cualquier elemento de una cuerda sobre el elemento adyacente es la misma, es decir, la cuerda transmite la fuerza con igual intensidad en todos sus extremos.
Y cuando una cuerda unida a un objeto jala de él, la cuerda ejerce una fuerza T, que la vamos a denominar T vector, que es sobre el objeto en una dirección que se aleja del objeto y es paralela a la cuerda. Esta fuerza T es lo que nosotros vamos a llamar tensión, que es esta que está en esta otra lámina más descrita. Ahí está, es la fuerza que actúa sobre un cuerpo por la acción de una cuerda. Y aquí está la fuerza de la tensión. Fíjense que la ¿cómo se llama? La fuerza T de tensión son, como decía ¿cómo decía que era? Se aleja del objeto y es paralela a la cuerda. ¿Qué es lo que hace básicamente una cuerda? Las cuerdas siempre, que es otra cosa que vamos a asumir, que las cuerdas se mantienen tensas. Cuando uno tensa una cuerda, la fuerza siempre se ejerce en la dirección opuesta. Si no pasara eso, la tensión se pierde, ¿cierto? La cuerda se aflojaría. ¿Ya? Acá no, acá siempre vamos a asumir que la cuerda es tensa y por lo tanto la fuerza que ejerce una cuerda es la tensión T, que es paralela a la cuerda y se aleja del objeto. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto? Acá está la tensión, esta fuerza de tensión, la fuerza naranja, es la fuerza que la cuerda ejerce sobre la masa y precisamente se aleja de la masa y apunta en dirección de la cuerda. Por otro lado, aquí, aquí hay un análisis, ¿cierto?, de las fuerzas que se ejercen sobre la cuerda, que son las tensiones. Esta es la tensión eh, que ejerce, perdón, que se ejerce sobre la cuerda, que el objeto ejerce sobre la cuerda, la tensión que ejerce el techo sobre la cuerda, pero esto nuevamente también por un tema de acción-reacción y porque además la cuerda transmite las fuerzas de manera paralela, o sea, de manera ideal, pero eso no va a entrar en nuestra caracterización porque las cuerdas no tienen masa, así que no van a ser las cosas más importantes para nosotros. ¿Ya? Lo que sí va a ser importante nuevamente es que las cuerdas transmiten tensión, la transmiten paralela, es decir, la transmiten, bien digo, paralela a la cuerda, y eh, la transmiten con la misma intensidad a lo largo de toda la cuerda y las poleas le cambian la dirección. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos el peso, tenemos la normal y tenemos las tensiones de las cuerdas que son básicamente las fuerzas que vamos a estar, que vamos a tener en juego para ejercitar. Por supuesto que también vamos a tener las fuerzas las fuerzas externas, las fuerzas en general. Cuando hay una situación que diga se ejerce tal fuerza sobre un objeto, como el ejemplo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Que el objeto, o sea, la fuerza se hacía a través de una cuerda, pero era una fuerza básicamente. ¿Ya? Eso. Eh, ¿Qué más? Tenemos ejemplos. El famoso, entonces aquí tenemos un ejemplo un poco de lo que vamos a ver. Aquí no aparecen cuerdas aún, ¿cierto? Que es el famoso plano inclinado, que es otro ejemplo más que, que vamos a considerar. ¿Ya? Acá vamos a aplicar entonces bastantes cosas que las acabo de mencionar, que tienen que ver con el tema del peso de la norma. En este caso, un poquito complejo con un plano que tiene cierto ángulo, si se ve bien, un ángulo teta que es este de acá, que es lo clásico de los planos inclinados. Por supuesto que definimos un plano inclinado. Un plano inclinado es una superficie que tiene cierto ángulo, ¿cierto? Esto es, digamos, de lo cotidiano, tiene cierto ángulo, generalmente notado por letras griegas, alfa, que, y que sirven para disminuir la acción del peso sobre algún cuerpo para poder generalmente levantarlo con mayor facilidad. Y lo vamos a demostrar con el siguiente ejemplo. Consideremos entonces el siguiente plano inclinado, sin roce, para que sea más simple, y encontrar, vamos a tener entonces la masa m, acá va a ser algebraico, la masa m, el ángulo de aceleración, el ángulo de inclinación, alfa,
Y la gravedad algebraica, que es esa G es el módulo de la gravedad. ¿Ya? Sí, es el módulo de la gravedad. Y en función de esas tres cantidades, encontrar, el ejercicio propone encontrar el peso del bloque, el peso, la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Acuérdense que la normal la ejerce la superficie sobre los objetos, así que la normal la ejerce el plano sobre el bloque, y además es perpendicular a la superficie, y encontrar la aceleración del bloque. ¿Ya? Esas tres cantidades es la que nos pide calcular, en este caso, de manera algebraica. Acá nosotros vamos a estar entonces, partamos con el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense que yo les había comentado en la clase pasada que el primer paso para resolver estas preguntas, estas situaciones, son es construir el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos un pequeño pero, pequeño pero, que es que el objeto está inclinado. Y como está inclinado, se vuelve la caracterización se vuelve un poquito, valga la redundancia, más complicada. Hay dos escuelas o dos formas de hacer este tipo de ejemplos. Uno es poner el sistema coordenado, seguir poniendo el sistema coordenado con el eje X paralelo al suelo, con el eje Y vertical. En ese caso, el peso quedaría apuntando en la dirección Y, pero todos los otros, movimientos van a tener un ángulo. Y esto es debido a que, como pueden imaginarse, en el plano inclinado, el objeto siempre va a caer, el movimiento del objeto, ¿cierto?, es paralelo al plano. No tiene sentido que no lo sea así. Esa es una escuela, y la otra escuela es poner el sistema coordenado en el objeto, como está en la imagen. Es decir, el sistema coordenado va a quedar un poco inclinado respecto del horizontal, pero va a estar alineado con el movimiento del objeto, y eso es bastante más sencillo o suele ser bastante más simple de caracterizar. Entonces voy a guiarme, por supuesto, por el ejemplo que está en la pantalla, y este va a ser mi sistema coordenado. El eje Y va a apuntar en la dirección de la fuerza normal. El eje X va a apuntar en la dirección del movimiento, que es hacia la derecha, y tenemos la aceleración de gravedad, que va a apuntar hacia abajo siempre, pero en este sistema coordenado no va a apuntar hacia abajo, sino que va a tener cierto ángulo de inclinación. ¿Ya? Se puede demostrar, no es tan fácil de demostrar, que este ángulo alfa de inclinación de acá es el mismo, bien digo, que va a estar acá en el peso respecto al eje Y. ¿Ya? Eso, ¿de acuerdo? Si se construye el triángulo de esta manera, los ángulos se transmiten así como está en la pizarra. O sea, en la imagen. De hecho, acá está. El dibujo es una cosa así, ¿cierto? El plano inclinado está así. Este es alfa. Y el sistema coordenado está por esto acá. Hacia arriba, ahí está el eje Y del sistema coordenado, y el otro eje está hacia la derecha. X, que puede ser paralelo a la superficie, si total lo puedo desplazar. O sea, está en el objeto en realidad, ¿cierto? El objeto está aquí. Pero acuérdense que los objetos son masas puntuales sin dimensión, así que puede ser como ordenado en cualquier lado. Y como este triángulo, fíjense que este triángulo de acá, con este, es un triángulo rectángulo, porque este eje coordenado se ha hecho perpendicular a la superficie. Así que este ángulo de aquí es 90 menos alfa, porque necesitamos que los ángulos dentro del triángulo sumen 180. Acá tenemos 90, acá tenemos alfa, y nos faltan 90 menos alfa. O dicho de otra manera, como ya tenemos 90, los otros dos tienen que sumar 90. Así que si uno es alfa, el otro es 90 menos alfa, que
que es este de acá, en este caso. Y como la gravedad apunta hacia abajo, acá tenemos otro triángulo rectángulo que forma la gravedad con este triángulo de aquí. Con este triángulo de acá. Y por lo tanto los dos ángulos que yo necesito, ya que tenemos un ángulo que suma 90, o sea, 90, ¿cierto? Este de aquí. Los otros dos ángulos tienen que sumar también 90. Aquí tenemos 90 menos alfa y lo que nos falta es precisamente alfa. Así que por esa razón es que se transmiten los ángulos como están en la imagen. Ese ángulo alfa, que es el ángulo de la inclinación, se va a convertir en ese plano, en el ángulo que forma la aceleración de gravedad con el eje Y. ¿De acuerdo? Y con eso en mente, ahora la gravedad, el peso, mg, pasa a ser un vector con componentes. Una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. Que en este caso, por cómo está el dibujo, ¿cierto? La componente que va en el eje Y va con mg coseno, no sé si se alcanza a ver, ahí no estoy poniendo el mouse, pero es mg coseno, porque el ángulo adyacente del alfa, así que va con el coseno, o sea, el cateto adyacente. Y por lo tanto la componente en el eje X es mg por el seno del ángulo. ¿Ya? La masa por la gravedad por el seno, porque es el cateto opuesto. Entonces, si nos vamos al diagrama de cuerpo libre, es decir, al sistema de referencia construido respecto del objeto, en el eje X tenemos solo mg por el seno de alfa, que es esta componente de acá hacia la derecha. Y como el objeto se desplaza en esa dirección, esto va a ser igual por la segunda ley de Newton a la masa por la aceleración en esa componente. Recordemos que todo este tema de las fuerzas, de los vectores, se puede hacer en general o por componente, que ahora estamos haciendo por componente. Así que en el eje X, acá tenemos una fuerza, mg seno de alfa, que va a ser igual a la masa por la aceleración, porque como nos dice la experiencia y como además nos dice este término que no tiene un contrapeso, aquí hay una aceleración no nula hacia abajo, que es lo que le pasa a todos los objetos que se dejan, ¿no es cierto?, en un plano inclinado. Esa sería la ecuación 1. Y en el eje Y, entonces, vamos a tener dos fuerzas que se contrarrestan. La normal, que apunta hacia arriba, que le vamos a llamar N, de normal, y la que apunta hacia abajo, que es el peso, que es la componente, en este caso vertical del peso, en este eje Y que hemos construido, que sería, como está en la imagen, ¿cierto?, mg por el coseno de alfa. Acá está mg por el coseno de alfa. Y dado que el objeto al deslizarse a través del plano inclinado sin fricción va a mantenerse siempre pegado al objeto, no se va a despegar, no se va a apretar contra el objeto, contra la superficie, la aceleración en ese eje es 0. Así que tenemos las dos ecuaciones del plano inclinado, la primera con aceleración no nula y la segunda en el eje Y sin aceleración. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa entonces la descripción viene a consecuencia de dibujar el diagrama de cuerpo libre y de considerar la segunda ley de Newton en los dos ejes, bueno, y en general, ¿cierto?, vectoriales en los dos ejes para el objeto en el plano inclinado. Y con esto ya podemos responder a las preguntas. Primero nos preguntaban el peso del bloque. Esta pregunta era trivial, era un poquito tricky, ¿no es cierto?, porque el peso del bloque siempre es mg, ¿ya? Siempre. No hay alguna situación en la que no sea mg el peso. ¿Ya? Acá la diferencia es que el peso no todo el peso va a causar el movimiento del objeto. Esa es la gracia del plano inclinado. El plano inclinado entonces reduce el efecto del peso. Fíjense que acá, al tener el plano inclinado, el peso se repartió en sus componentes en este sistema coordenado. En su componente en el eje Y y en el eje X. Y por supuesto, cada componente es menor que la norma del vector. Así que acá la influencia, si se quiere decir así, del peso es menor. Eso no quiere decir que el peso no sea mg. El peso siempre es mg, pero su influencia en el movimiento es menor. Acá está. Porque es mg por el seno del ángulo. Y mg por el seno, mg por el coseno siempre es menor, ¿cierto? Porque
Seno y coseno tienen un máximo de 1, así que este número de acá es menor que mg. Este número de acá también es menor que mg. ¿Ya? Sin embargo, insisto, el módulo de la fuerza de peso es siempre mg. Después nos piden la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque, es decir, este Fn, que lo habíamos denotado como n, o vectorialmente sería un nj unitario, ¿cierto? Lo obtenemos de la ecuación 2, se despeja y se obtiene que simplemente n es mg por el coseno de alfa. Fíjese que lo que queríamos era encontrar el normal en función de la masa, el ángulo y la gravedad, y efectivamente encontramos la normal en función de mg y coseno del ángulo alfa. Y lo último que nos piden es la aceleración del bloque. La aceleración también la encontramos ahora de la ecuación 1. Aquí está la aceleración a sub x, que es la única aceleración que va a haber en la componente x de este eje coordenado. Y la despejamos de acá. Es despejar, la masa se va a cancelar, la masa se va a ir con esta, de tal manera que la aceleración va a ser g por el seno de alfa. Ahí es donde se ve a lo que me refiero, ¿cierto? La aceleración con la que baja el objeto es menor a la gravedad, porque va a ser la gravedad multiplicada por el seno de un ángulo, y el seno de un ángulo siempre es un número menor a 1. Así que lo que hacen nuevamente los planos inclinados es reducir la aceleración que causa la gravedad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dejen. Ah, ya. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esas son todas las fuerzas que estamos involucradas, y además va a haber una fuerza adicional que la voy a agregar ahora, aprovechando que hoy día estamos agregando fuerza, ¿cierto? Estamos agregando fuerza a la descripción, que es precisamente el roce. Generalmente, en el ejemplo anterior, ¿cierto? Lo vimos, plano inclinado sin fricción o sin roce. Generalmente el roce va a ser una fuerza que nosotros vamos a tender a despreciar. Ya sea porque en este curso, que es un curso más teórico y más instructivo y más de las primeras bases de la ciencia, nuestro objetivo va a ser, digamos, introducir los conceptos base de la física, así que la fricción la solemos despreciar. Pero además, porque en la práctica uno también suele deshacerse de las fricciones, porque las fricciones son molestas porque causan pérdidas. Si ustedes quieren mover un objeto, les va a ser mucho más fácil moverlo sin fricción que con fricción. Esa es la razón por la cual nosotros tendemos a lubricar, ¿no es cierto?, los automóviles, para que rocen menos. Los mismos rodamientos que tienen roce, pero se ahorran de cierta manera el roce. Así que la fuerza de roce no siempre está presente, pero muchas veces sí va a estar presente. Y por supuesto que la tenemos que describir, porque además es una de las fuerzas que están más presentes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de fricción? Bueno, acá está. Tenemos dos fuerzas de fricción. Mucha gente habla de la fuerza de fricción. Eso es un error. Existen dos tipos de fuerza de fricción. Partamos por la primera, que es la fuerza de roce estático. Como bien dice la pantalla, las fuerzas de fricción son comunes, muy importantes en nuestro día a día, porque a veces son molestas, pero a veces son útiles. Por ejemplo, el roce también nos permite caminar. Si no hubiese roce, no caminaríamos. Eso es porque el roce mantiene nuestro pie pegado al suelo. Escribir sobre un papel también lo hacemos gracias al roce del lápiz, ¿cierto?, sobre un papel. Borrar un documento también, gracias a las gomas de borrar. Frenar un documento también es posible gracias al roce. Si no existiera el roce, los autos no se frenarían y avanzarían o se deslizarían, como lo hacen los automóviles cuando hay neblina, cuando hay hielo, como lo hacen las bolas de curling. O sea, que en el hielo, que tiene muy poco roce, no frenan tanto, ¿ya? Por supuesto que va a depender de la situación, ¿cierto? A veces vamos a querer fuerza de roce, a veces nos vamos a querer deshacer de ella, pero siempre va a estar presente de alguna manera, así que hay que caracterizar. Supongamos entonces, partamos suponiendo que deseamos mover un objeto de masa m, ahí está el objeto de masa m, sobre una superficie que posee fricción. Si la superficie posee fricción, se debe aplicar una fuerza horizontal F, como se muestra la figura de ahí. ¿Sí? Lo sabemos de la vida cotidiana, que debido a que la superficie posee fricción, el objeto ofrecerá una resistencia extra a moverse. Le va a costar moverse. Esta oposición adicional es caracterizada mediante una fuerza que impide al objeto deslice sobre la superficie. Normalmente, cuando uno tiene objetos de esta manera,
generalmente objetos pesados, uno los empuja, y salvo que hay una pared detrás, digamos, una mesa, que generalmente no tiene paredes atrás, o los muebles grandes, uno generalmente los empuja y no los mueve. Es decir, a pesar de que uno ejerce esta fuerza, la velocidad del cuerpo es cero, o su aceleración es cero, si es que está en el reposo. Entonces, nosotros podemos ejercer mucha fuerza sobre un cuerpo y aún así no moverlo. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros ejercemos una fuerza F y tenemos esta otra fuerza que se opone a nuestra fuerza F, evitando que el objeto se mueva, ojo con eso, evitando que el objeto se mueva, es decir, en el caso en el que el objeto está quieto, a esta fuerza la llamamos fuerza de fricción estática, F sub E. ¿Ya? Estática tiene que ver con eso porque en este caso la fuerza de fricción impide el movimiento, por eso tiene sentido llamarla estática. ¿Ya? Ojo con eso. Por supuesto que hay un motivo por el cual existe la fuerza de fricción estática. ¿Ya? De acuerdo, o sea, nuevamente estamos de acuerdo que la fuerza de fricción estática es la fuerza de fricción que causa que los objetos no se muevan. A pesar de que uno los empuje o trate. Creo que todos hemos empujado algo que tiene solo está contactado con el suelo y hay que empujarlo y al principio cuesta. Cuando ese movimiento aún no ocurre, está la fricción estática actuando. Características de la fuerza de fricción de roce estático, perdón, ocurre cuando las superficies intentan, pero no deslizan entre sí. ¿Ya? O sea, el ejemplo que les acabo de dar. Tiene que haber alguna fuerza externa actuando y si no hay movimiento es porque está el roce estático actuando en la dirección opuesta, por supuesto, para que el movimiento no ocurra. Si el objeto está en reposo, las fuerzas son iguales, obviamente, porque si está en reposo no se mueven. Conforme se aumenta gradualmente la fuerza aplicada, la fuerza de roce también aumenta. O sea, si ustedes empujan un poquito un objeto, no se va a mover. Si ustedes lo empujan aún más y todavía no se mueve, eso significa que la fuerza de roce también empieza a aumentar, la fuerza de roce estática. Cuando la fuerza aplicada F supera un valor crítico, entonces el cuerpo deslizará por sobre la superficie y acelerará en la dirección de F. No sé si alguna vez ustedes han hecho ese experimento, voy a mostrar un gráfico más adelante, pero cuando ustedes empiezan a empujar algo, de repente llega un momento en que como que se libera y ahí recién lo pueden empujar. Inmediatamente antes de deslizar, la fuerza de roce alcanza un máximo, F sub E max, y que tiene que ver con este hecho, digamos, que ocurre antes de que esté el movimiento. La máxima magnitud del roce estático es proporcional a la magnitud de la fuerza normal entre las superficies, es decir, ahí está. Perdón, nuevamente, la fuerza estática es proporcional a la normal. Eso siempre es así, ¿eh? La fuerza de roce siempre es proporcional a la normal. Es decir, la fuerza de roce va a ser una constante por la normal. Y nuevamente, esta fuerza de roce va a ser siempre va a ser, en general va a ser menor a este máximo, y este valor proporcional, este mu sub E, se llama coeficiente de roce estático y es una constante que depende de los materiales de cada superficie. Nuevamente, este coeficiente de roce estático es el coeficiente que uno lo podría encontrar cuando esta fuerza es máxima. En general, la fuerza de roce estático siempre va a ser menor que esta fuerza máxima que aquí este es menor igual, no es, este es igual. La fuerza de roce estático máximo es igual a el coeficiente de roce estático por la normal y la fuerza de roce en general es menor. Lo voy a escribir acá porque ahí está mal hecho. Me acabo de percatar. Denme un momento. Uy, ¿qué pasó? Ah, aquí está. Un momentito. No. ¡Ay! Eso no era. Ahí sí. Entonces, la fuerza de roce estático es menor o igual a la fuerza de roce estático máxima y la fuerza de roce estático máxima es igual a mu sub E por la normal. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, si ustedes quisieran encontrar el coeficiente de roce estático de un objeto, tendrían que encontrar esta de acá, que es la que es igual a esta. Cualquier otra fuerza de roce estática que ustedes ejerzan va a ser siempre menor o igual
a la máxima y por lo tanto no les va a permitir necesariamente encontrar no les va a permitir necesariamente encontrar ese mu sub e. ¿Ya? Eso. Y como bien dice ahí, el coeficiente aerostático es proporcional, es una constante que depende de los materiales. ¿De acuerdo? Entonces ese es el coeficiente, la fuerza de roce estática. Es la fuerza de roce que va a estar. Y una cosa que no la dije, que se puede ver del dibujo, es que la fuerza de roce estática siempre se opone a la fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la fuerza que produce, en este caso, causa que el objeto se mantenga estático, es decir, la que causa el equilibrio. Como dice aquí, si el objeto está en reposo, las dos son iguales en módulo, así que una tiene que apuntar en la dirección opuesta de la otra. Y por otro lado, existe la razón por la cual existe la fuerza de fricción estática es porque existe la fuerza de roce cinética, que ocurre cuando el objeto empieza a deslizar sobre la superficie. Cuando un objeto empieza a deslizar sobre una superficie, el fenómeno es un poco diferente. En este caso, la superficie intenta detener al objeto durante su desplazamiento, pero no lo logra, el objeto sí se está desplazando, y esta fuerza se denomina fuerza de roce cinética F sub c. Ahí está, en este caso, ojo, el objeto está con una velocidad distinta de cero, que podría ser constante, ojo, la fuerza de roce cinético podría equilibrar las fuerzas, la diferencia es que en este caso el objeto sí se mueve respecto del suelo. Esa es la única diferencia. En el caso anterior, la velocidad era cero, en este caso la velocidad es no nula, pudiendo considerar o no aceleración. ¿Ya? Nuevamente la fuerza de roce se va a oponer al movimiento, la fuerza de roce se va a oponer por lo tanto a la fuerza originaria. Sus características es que en este caso es igual y proporcional siempre a la magnitud de la fuerza normal entre la superficie, es decir, la fuerza de roce cinético es igual a una constante por la normal, igual, en el caso anterior era menor o igual, en general. En este caso la fuerza de roce cinético siempre es igual a mu por la normal, al coeficiente, a esta constante por la normal. Esta constante en este caso, como no podría ser de otra forma, se llama coeficiente de roce cinético, porque es de movimiento, mu sub c, que por supuesto también depende de cada material, depende de los dos materiales en general, ¿cierto? Del material que se mueve y el material en el cual se está moviendo el objeto. Si no existe deslizamiento entre las superficies, no hay roce cinético, es importante. El roce cinético existe únicamente porque se desplaza un objeto por sobre el otro. Podría darse el caso de que esto fuese una pelota que rueda, por ejemplo. Una pelota que rueda no está deslizando, así que no hay roce cinético. En este caso estamos viendo algo que sí desliza, por lo tanto sí hay roce cinético. Y el coeficiente de roce estático siempre es mayor que el coeficiente de roce cinético para dos superficies en contacto dadas. ¿Ya? El coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético. Eso lo podemos ver en las otras diapositivas. Hay un grafiquito muy lindo que es este de acá. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. Esto es este de acá. Acá está. Fíjense que en la región estática, cuando tenemos los dos cuerpos sin moverse, ustedes empiezan a ejercer una fuerza. Fíjense que aquí está la fuerza. Y esta es la magnitud del roce. ¿Ya? El eje Y es el roce, el eje F es la fuerza. En la región cinética, la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce estática. Y como está estático, a medida que ustedes aumentan la fuerza, el roce también va a aumentar. ¿Ya? Porque tiene que mantenerse el equilibrio. Y eso va a ocurrir hasta que ocurra el movimiento. Y cuando ocurre el movimiento, el roce baja. ¿Ya? El roce pega como un bajón. Y este experimento lo pueden hacer. O sea, tomen cualquier cosa que haya que empujar, ojalá relativamente pesada, masiva. Bueno, pesada y masiva lo mismo. Que les cueste empujarla, pero no lo suficiente como para no hacer el experimento. Y empújenlo y se van a dar cuenta que les va a costar hasta que llegue un momento en que se hace un poco más fácil. Como que pegan una suerte de salto, entre comillas, que es como un empujón que se produce al principio y ya cuando hacen el empujón les cuesta menos mover el objeto. O sea, cuando el objeto ya está en movimiento les cuesta menos. Eso es debido, como está acá, a que el roce cinético es menor el roce cinético que el roce estático. Eso está graficado en esta gráfica. Este bajón en la fuerza de roce es ese empujón del que yo les hablo. Y después, cuando el objeto ya está en movimiento, esa fuerza de roce se va a mantener constante. Ustedes pueden ampliar la fuerza todo lo que quieran, incluso pueden no hacerlo, porque ustedes pueden
Y hagan el experimento, si no me creen, esto es de lo cotidiano, pero háganlo. Cuando están empujando el objeto no les va a costar mucho moverlo. Al principio van a sentir como una aceleración y después pueden mover el objeto con velocidad constante. Y no van a tener ningún problema en moverlo con velocidad constante. Eso significa que su fuerza es igual a la del roce, para que haya equilibrio de fuerza. Y para que eso ocurra, si les cuesta mover el objeto al principio y después les cuesta menos, es porque una vez que empieza el movimiento, el roce es menor. El roce baja y se hace más fácil mover el objeto cuando ya está en movimiento. ¿Ya? Este es entonces ese gráfico que grafica este experimento que, insisto, lo pueden hacer en su casa empujando cosas. Lo pueden hacer empujando un papel, lo pueden hacer empujando un mueble. Idealmente no algo que se caiga, pero lo pueden hacer. Mientras estén estáticos les cuesta mover y una vez que está en movimiento les cuesta menos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, eso es una cosa observacional, esto se traduce en esto de acá, que el coeficiente de roce estático, acuérdense que el coeficiente de roce estático nos da la fuerza máxima, que aquí va un igual, insisto, acá hay un igual a mu por E por N. Después está la fuerza de roce cinético, que es mu por C por N, y este mu por C es menor porque la fuerza de roce cinética es menor. Y además, una vez iniciado el movimiento, la fuerza de roce cinética es constante, a diferencia de la fuerza de roce estática que depende de cuánto ustedes estén empujando y que su única gracia es mantener el objeto sin moverse. ¿De acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vimos en la clase de hoy día? Estuvimos algo así ya como 15 minutos. Vimos los tipos de fuerza que vamos a considerar. La ley de Hooke no la voy a considerar, me la voy a saltar, la fuerza de los elásticos. O incluso podría decirla. Bueno, como, no, tengo un tiempo para decirla. La voy a decir solo por ustedes que vinieron y para aquellos que ven el video, para los que van a ver, que si llegan a esta parte, les voy a mostrar que existe una ley que se llama ley de Hooke, que es la ley de la fuerza de los resortes, en general de los objetos deformables o estirables. Todo material al ser deformado produce una fuerza que intenta restaurar el material a sus dimensiones originales, es la base de un resorte. Si ustedes lo intentan comprimir, el resorte intenta descomprimirse. Y si ustedes lo estiran, el resorte tiende a contraerse para retomar, para restaurar sus dimensiones originales. El caso más sencillo, el resorte de acero. Esta fuerza suele ser bastante complicada de describir en general, pero la forma más simple es la ley de Hooke, la forma lineal, que describe la oposición, ojo, la oposición de un resorte a deformarse y se puede modelar de acuerdo a esta expresión. Ahí está F sub S, fuerza de resorte, S de spring, resorte en inglés, es menos K por delta L. ¿Por qué menos? Porque la fuerza se opone, es una fuerza de restitución, las fuerzas restitutivas son negativas. K es la constante elástica del resorte, caracteriza la rigidez del resorte y depende del objeto y del material. El vector delta L mide la distancia que se estira o contrae el resorte, ¿sí? Es decir, la deformación, la diferencia del delta L, la deformación, y apunta en la dirección de la deformación. Ahí depende de cómo se deforma el resorte. Si ustedes deforman el resorte, si tienen un resorte, no tengo ninguna cosa resortable aquí, pero bueno, si tienen un resorte que se comprime, imagínense que tengo un resorte, aquí está que lo empujo hacia allá, si lo empujo hacia allá, es decir, ese delta L apunta hacia allá, es decir, apunta en la dirección de la deformación, porque tengo un resorte, generalmente los resortes tienen una parte fija y una parte que se mueve, la parte móvil si la apunto hacia allá, si lo comprimo, eso significa que el delta L va a apuntar hacia allá. Ese delta L nuevamente es la deformación, el cambio de longitud respecto a la longitud estándar, y el signo menos indica que la fuerza elástica es contraria a la deformación. De hecho, este también es un experimento que lo pueden hacer en la casa. Si ustedes intentan comprimir un resorte, ustedes van a ejercer la fuerza hacia adentro, por ejemplo, y van a sentir que el resorte ejerce la fuerza hacia afuera. Al revés, si ustedes estiran el resorte, van a sentir como el resorte tira hacia adentro, porque el resorte siempre lo que va a intentar hacer es restaurar sus dimensiones originales. Ese es el chiste del resorte, digamos, y de nuevo, de todos los cuerpos deformables. Deformables resórticamente en este sentido. Resórticamente una manera de decirlo. Ahí está el ejemplo, un clásico de los clásicos de ayer y hoy. El coyote comprime el resorte. Fíjense que el coyote comprime el resorte hacia la izquierda, hacia la izquierda de la pantalla, porque la longitud original está hacia la derecha.
Y como el resorte está comprimido hacia la izquierda, la deformación apunta hacia la izquierda en este caso, y por lo tanto la fuerza láctica actúa sobre el coyote. La fuerza láctica en ese sentido sería una suerte de fuerza de reacción que ejerce el resorte sobre, en este caso, el coyote, porque el coyote ejerce la fuerza sobre el resorte para comprimirlo, el elástico va a ejercer la fuerza sobre el coyote para restaurarse a sí mismo, actuando entonces sobre el coyote y apuntando hacia la derecha, que va a ser la dirección en la que va a apuntar la restitución del resorte. ¿Ya? Y aquí tenemos el otro ejemplo del resorte, el resorte suspendido, que es un resorte colgando del techo de la pared de algún instrumento de laboratorio, que va a tener una pesa colgando. Esta pesa va a ejercer una fuerza que va a ser su propio peso sobre el resorte. Acá está, el resorte ha sido deformado, en este caso es estirado por la masa colgante debido a su peso. La deformación apunta hacia abajo, porque esto se va a estirar, la deformación va entonces hacia abajo, y la fuerza elástica restitutiva va a apuntar hacia arriba, tendiendo a restaurar el resorte a sus dimensiones originales. ¿Ya? Eso es lo que vimos hoy día. Entonces vimos los tipos de fuerza que vamos a ver durante el curso, durante esta parte, ¿no es cierto? Para las aplicaciones de la ley de Newton, vamos a ver entonces el peso, la normal, las tensiones de las cuerdas, las poleas y se me olvidó cuál más. Y los planos inclinados, que son básicamente la aplicación de lo mismo, pero con un eje diferente. Y les mostré también la ley de Hooke, que es la ley de los resortes, que puede que la ocupe de todas maneras, así que estén atentos ustedes que están acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, reparo, pregunta que quieran hacer, que quieran comentar, comentarios? Cualquier cosa que se les ocurra, no cualquier cosa, pero algo que quieran agregar. Por supuesto que lo que viene ahora son hacer ejercicios, así que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Algunos ejercicios, no creo que avancemos con materia nueva, así que, pero vamos a ver ejercicios. Dudas, si no tienen dudas, entonces lo dejo hasta acá. Ya había dicho que era como 50 minutos, creo que pasaron un poco más de 50 minutos, así que la clase de hoy día va a quedar hasta acá. Gracias por venir, a los que asistieron, a los que vieron el VOD, como dirían los ciúticos. También les doy gracias y que estén muy bien. Nos vemos en alguna otra oportunidad.